Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de ciencias sociales. En esta cápsula vamos a analizar tres acontecimientos históricos fundamentales que transformaron la estructura del pensamiento, la parte de la economía y la organización política de Occidente principalmente. Bueno, vamos a hablar de la revolución científica, la revolución industrial y la revolución francesa, entendiendo que, bueno, estos hechos fueron las transformaciones estructurales que de alguna manera modificaron la naturaleza del ser humano y de alguna manera en conjunto pues sentaron las bases para el mundo moderno. Digamos que en este punto, estas tres revoluciones son precisamente esos hechos interconectados que transformaron la concepción del mundo y que dieron un reorden político entre los siglos XVI y siglos XIX. Vamos a empezar a ver estas tres revoluciones y vamos a empezar con la científica. Bueno, la revolución científica se va a dar entre los siglos XVI y XVII aproximadamente. Va a ser este proceso intelectual que se empieza a desarrollar principalmente en Europa y que está representando precisamente un cambio radical en la manera de entender la naturaleza de todo el mundo. De alguna manera los fenómenos, la religión, todo empezaba a cambiar a partir de esta revolución. Recordemos que en la Edad Media, pues el conocimiento estaba influenciado por la tradición aristotélica y la autoridad religiosa. Entonces, en el Renacimiento, pues nos surge el espíritu crítico que empieza a cuestionar estas explicaciones tradicionales del universo y da pie precisamente a esta revolución científica. Dentro de sus principales exponentes vamos a encontrar a Nicolás Copérnico, a Galileo Galilei, a Isaac Newton, eh, que bueno, son quienes empiezan a aportar de manera fundamental a la construcción del método científico, a la separación progresiva entre la ciencia y la religión y, bueno, logran a través de esto una consolidación entre la observación y la experimentación como un criterio para probar o para verificar algunas cuestiones propuestas a través de hipótesis o de creencias que, bueno, en ese momento ya estaban establecidas. Esta revolución científica viene a cambiar todo el paradigma del conocimiento. La verdad ya no dependía específicamente de la autoridad ni de la religión, sino de una comprobación empírica y de ser sometida a un método riguroso. Este nuevo enfoque es el que va a sentar las bases del conocimiento y del pensamiento moderno y es lo que va a abrir el paso a precisamente los avances tecnológicos que se vienen a dar posteriormente. Esto da paso a la revolución industrial. Esta revolución industrial se va a dar entre el siglo XVIII y XIX aproximadamente. Y bueno, inicia en Inglaterra a mediados más o menos del XVIII y va a empezar a extenderse de manera progresiva a lo largo de toda Europa y América. Aquí, bueno, para contextualizar esta parte de la revolución industrial, hay que resaltar que se da en un entorno de estabilidad política, que es lo que permite que pueda consolidarse, y por el crecimiento demográfico. Y estos avances científicos que se venían dando desde el siglo XVI y XVII es lo que logra y facilita las innovaciones técnicas. Se va a caracterizar principalmente porque hay una mecanización en la producción industrial, hay uso de nuevas fuentes de energía, como lo es el vapor. Aquí viene a surgir la máquina de vapor. Y bueno, empiezan a desarrollarse fábricas y producciones en serie. Empieza a darse esta migración del campo a la ciudad, porque se empiezan pues a urbanizar algunos lugares, pero esto también trae como consecuencia pues el surgimiento del capitalismo industrial, aparecen los estratos sociales, aquí ya se empiezan a dar algunas clasificaciones como la burguesía industrial y el proletariado.
Y bueno, también esto da paso a una transformación en las cuestiones laborales. Las condiciones laborales empiezan a tomarse en consideración y empiezan a ser como más observadas. La revolución industrial viene también a modificar la economía mundial. Pasa de un sistema agrícola y orfebre y artesanal a uno más industrializado. Y esta mecanización es la que provoca de alguna manera como esa modificación en la parte económica, porque bueno, aunque ya había trabajos con salarios, eh, estas eran desiguales, había desigualdad en esta parte y es lo que da origen a algunas ideologías político y sociales que empiezan a verse para de alguna manera transformar esta situación. Y de aquí es de donde surge el liberalismo económico y el socialismo. En esta parte podemos encontrar algunos de sus exponentes principales como Carlos Marx, que es quien viene precisamente a hablar de esta obra del capitalismo moderno. Y bueno, a partir de esto viene también este otro hecho que se da de manera simultánea, no fue un hecho aislado, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa inicia en 1789 y esto es el parteaguas que se da en la historia política moderna. Francia estaba atravesando por una situación de crisis económica, de una desigualdad social muy marcada y de descontexto entre la monarquía absoluta cuando estaba en el poder Luis XVI. Estas desigualdades entre los tres estados, que era el clero, la nobleza y el tercer estado, empieza a generar una crisis financiera. Y luego viene esta parte de la revolución intelectual. Esta parte empieza a influenciar ideas ilustradas y empieza a surgir esa idea de libertad, de igualdad y de soberanía popular. Por lo tanto, bueno, esto es lo que empieza a generar eh, algunos enfrentamientos civiles y es lo que empieza a dar como ese origen a la Revolución Francesa. Dentro de sus principales exponentes está Jacques Rousseau, que su obra principalmente defendía la soberanía del pueblo. Y bueno, dentro de los hechos más relevantes de esta Revolución Francesa vamos a encontrar la toma de la Bastilla, que fue precisamente en 1789, un 14 de julio. Viene, aquí surge la parte de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es como el fundamento para la creación de algunas constituciones y de algunas declaraciones de derechos en otros lugares. Y aquí surge el fin al antiguo régimen y el establecimiento de principios republicanos. Digamos que la Revolución Francesa viene a transformar precisamente este concepto de soberanía y de poder que ya no venía precisamente del rey ni de derecho divino, sino que empieza a surgir esa idea de que el poder debe de venir del pueblo. Y bueno, estos ideales son los que van a influir en otros movimientos independentistas, no solo en Europa, sino también en América. Y empiezan la construcción de los estados constitucionales y contemporáneos. Bueno, las revoluciones trajeron cuatro cosas muy importantes. Eh, Vienen esa cadena de transformaciones que se da de manera eh, sucesiva. Empezaron a producir tensiones entre el progreso científico y el dominio tecnológico, porque uno empieza a ver una desigualdad entre el uso de máquinas y de la fuerza de trabajo humana. Su interconexión empieza a mostrar este cambio histórico y podemos ver a partir de este análisis que no son hechos fragmentados, sino que de manera simultánea se van dando condiciones para que uno genere a otro y se van relacionando. Y bueno, aquí es en donde viene la conformación de nuevas clases sociales, que de esta clasificación se empiezan a dar las transformaciones políticas
lo que generan pues algunos conceptos políticos modernos. Aquí para poder cerrar este tema hay que entender la parte de que están conectados. Pero bueno, hay que definir que la revolución científica viene a transformar la manera de pensar. Esto da la oportunidad de que surja una revolución industrial de manera que empiezan a generarse algunos inventos y transforman los medios de producción y se transforma la manera de gobernar a partir de la Revolución Francesa y sienta las bases para la creación de las repúblicas que vienen más adelante. Digamos que en conjunto esta estructura de hechos eh, vienen a generar modificaciones radicales en la historia. Aquí es donde se establece el dominio de la razón y el método científico, viene la transformación económica y tecnológica y bueno, gracias a estos acontecimientos se consolidan precisamente los pilares de la modernidad. Racionalidad, progreso técnico y soberanía popular. Son las tres partes fundamentales del análisis de estos tres temas. Vamos a analizar algunas preguntas a modo de repaso. La primera dice, ¿cuál es la relación estructural más precisa entre la revolución científica y la revolución industrial? Bueno, la primera opción es A, que dice eliminó la religión y la segunda eliminó la monarquía. B, la primera proporcionó bases tecnológicas y racionales que facilitan la industrialización. C, no existe relación directa entre ambas. Y D, la industrialización procedió al desarrollo científico. Bueno, la respuesta, aquí hay que tener mucho cuidado cuando vean este tipo de preguntas. La respuesta C, pues de alguna manera dice que no tiene relación directa. Y todos estos temas que hemos visto en ciencias sociales, si se dan cuenta, siempre están vinculados, siempre hay una relación entre cada uno de los hechos históricos. Entonces esa la descartamos. Y bueno, aunque tienen alguna similitud, la respuesta correcta es la B. El desarrollo del método científico es lo que va a marcar esta parte, es lo que permite el avance tecnológico y ese avance tecnológico es lo que permite la industrialización. Pregunta número 2. Según Thomas Kuhn, una revolución científica implica, bueno, recordemos que Kuhn define la revolución como una transformación del paradigma dominante. Por lo tanto, este cambio de paradigma en la interpretación de la realidad va a ser eh, lo que implica una revolución científica. Esto implicó esa parte. Pregunta número 3. ¿Qué transformación política fundamental produjo la Revolución Francesa? Bueno, recuerden que la Revolución Francesa reemplaza la legitimidad de la monarquía por la soberanía del pueblo, es decir, eliminan esta parte, perdón, o esta creencia de que el rey viene designado por divinidad, que Dios establecía que ese iba a ser el monarca y era el gobernante del pueblo. Entonces, aquí es donde se empieza a hablar de la soberanía y de que la gobernanza debía de venir del pueblo. Por lo tanto, la respuesta correcta es C, sustitución del absolutismo por la soberanía popular. 4. Desde la perspectiva marxista, la revolución industrial generó, recuerden que les mencionaba que Carlos Marx es este exponente de esta revolución, es uno de los principales exponentes, y analizó cómo la industrialización modifica las relaciones entre capital y trabajo, lo que les decía. La creación de máquinas viene a reemplazar la fuerza de trabajo humana y esto genera una desigualdad precisamente en la parte laboral. La respuesta correcta es B, transformación en las relaciones de producción. 5. La analogía más adecuada entre las revoluciones es que las tres, recuerden que modificaron las estructuras de la sociedad moderna y están interconectadas. Por lo tanto, la respuesta es C. Transformaron conocimiento, producción y poder en un proceso sistémico de modernización.
Bueno, les compartimos la bibliografía que utilizamos para el análisis de este tema. Recuerden que si tienen alguna duda nos pueden contactar a través de nuestros diferentes medios de contacto. Les dejamos esta bibliografía, pero si tienen alguna duda o desean profundizar en el tema, podemos brindarles bibliografía complementaria. Por esta cápsula sería todo. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima.